Bendiciones, mis amados hermanos, muchas bendiciones. Amados, la importancia, ¿verdad?, de renovar nuestras fuerzas es mucha, es muy importante, amados, porque la fuerza nos ayuda a soportar todo tipo de circunstancias en las que nosotros nos vemos envueltos al día. El enemigo nunca se cansa, amados, de atacarnos, de meternos en pruebas, ¿verdad? El enemigo siempre busca la manera de cómo afectarnos siempre. Y ahora más en este tiempo, ¿verdad?, que la venida del Señor está pronta. Y como le sucedió al pueblo de Israel, que antes de salir de Egipto, el faraón le recargó la mano y le puso trabajos todavía más forzados y todavía castigos más terribles. Pero como también dice en la palabra, que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y entonces, amados, vivimos en una sociedad que cada día es más difícil para vivirla. Para los del mundo es fácil, pero para uno que va en contra de la corriente es difícil. Pero entonces, ¿cómo podemos soportar todas estas tipos de circunstancias? ¿Cómo podemos seguir adelante, amados, ante corrientes tan más fuertes y feroces? Es con la fuerza del Señor. Yo me puse a la tarea, amados, con la ayuda del Señor, a investigar sobre la fuerza del Señor, y encontré siete fuerzas que el Señor nos da. Sé que hay muchas más, porque la palabra fuerza en hebreo, ¿verdad?, porque solamente me basé en el Antiguo Testamento, es muy variada. Pero la palabra en que yo me suscribí, más bien, o la que yo agarré y de ahí partí más bien, fue la palabra Koaj, que significa fuerza, que tiene el numeral 3581, ¿verdad?, de la concordancia Strong, para que la busquen y pues si quieran seguir estudiando, pues ahí la buscan, ¿verdad? Pero yo solamente tomé esa fuerza, amados, y solamente tomé las 7 facetas que pues yo en mi corazón vi que era necesario, ¿verdad?, platicarlas un poquito, porque todavía hay muchas más palabras que significan fuerza, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como el dunamis, el kratos, el endomamu, ¿verdad? Y eso después platicaremos, pero ahora le toca el tiempo, ¿verdad?, a esta palabrita, koaj. La primera fuerza, amados, que yo vi es una fuerza camaleónica. Es una fuerza de camaleón. Eso lo podemos ver en Levíticos capítulo 11, versículo 30. Yo agarré este versículo porque aquí la palabra koaj también es un nombre que se le da a un tipo de animal inmundo, ¿verdad?, que es el camaleón. Entonces, si la palabra koaj significa fuerza y camaleón significa, su nombre es koaj, entonces es la fuerza del camaleón. Entonces, la fuerza camaleónica, amados, es aquella fuerza que te ayuda, ¿verdad?, a vencer todo tipo de circunstancias, porque vemos que la habilidad del camaleón no es hacerse uno con las circunstancias, no es fundirse con el entorno donde se encuentra, sino es como pasar desapercibido entre toda la maleza, entre el desierto, entre los colores, se disfraza. Entonces eso quiere decir una fuerza que te ayuda ante toda circunstancia, porque el camaleón hace eso para evitar ser atacado o se pasa desapercibido para huir de sus depredadores. Entonces la fuerza camaleónica es aquella fuerza
que nos da para resistir, para aguantar, para soportar todo tipo de circunstancias que nos rodean. De repente un día estás pasando por una circunstancia económica y al segundo día tienes un problema de salud y otro día, tercer día tienes un problema con tus hijos o con algún ser querido. Y entonces necesitamos esa fuerza camaleónica que se adapta a la situación y te ayuda a salir adelante. La fuerza camaleónica es la que nos ayuda a lograr eso. La siguiente fuerza, amados, es la fuerza humana. No estoy tratando de dar a entender que nosotros nos debemos de valer de nuestra fuerza humana. No, amado. Porque vemos que hay un error terrible que muchos reyes, ¿verdad?, tuvieron. Y muchas personas que cuando se sintieron fuertes, fue cuando cometieron terribles errores. Entonces no hay que valernos de nuestra fuerza humana, sino más bien hay que pedirle al Señor que nos dé fuerza humana, pero una fuerza que provenga de Él. Porque como le pasó a Gedeón, que con esta tu fuerza, ve y pelea la batalla. Porque el Señor le había proporcionado la fuerza de antemano. Entonces vemos que, y esto lo podemos ver, amados, en Jueces capítulo 16, versículo 5, en donde Sansón tenía una fuerza humana, física, que Dios le proporcionaba, que el Espíritu Santo le proporcionaba para poder destruir a los enemigos que en ese tiempo eran los filisteos. Entonces, amado, la fuerza que Dios da humana no específicamente para cargar un automóvil, ¿verdad?, o para romper una pared de un solo puñetazo, sino más bien es para destruir las cosas internas o físicas que te están haciendo mal en tu vida, aquellos lazos que te tienen, ¿verdad?, atados, que tú los rompas, que sean como hilo delante del fuego, como le pasaba a Sansón, sino que tú puedas vencer a esos enemigos que te atacan en tu humanidad, en tu físico, en tus debilidades humanas. Esa fuerza humana es la que Dios te proporciona para vencer esas batallas internas. Es esa fuerza, amados. Y claro, ¿verdad? Si al Señor le agrada, pues también darte fuerza física, pues ¿por qué no? Bueno, la otra fuerza, amados, la tercera fuerza viene siendo la fuerza en el trabajo. Lo podemos ver en Isaías 42, versículo 12. El Señor nos da fuerza para trabajar. Y amados, el Señor no te va a dar fuerza para que trabajes y te vayas allá a Estados Unidos, te olvides de tu familia y trabajes 2-3 años allá y descuides a tu familia, ¿verdad? No, no es esa fuerza. Tampoco es esa fuerza de que te andes metido en tu trabajo, faltes a la iglesia, faltes con tu familia, simplemente para tener más economía, una mejor economía. No es esa fuerza para esos trabajos. Aunque sí el Señor nos da la fuerza para trabajar físicamente, porque todo don perfecto es dado del cielo y la salud es dada del cielo. El bienestar físico es dado por Dios. Pero este trabajo nos habla de un trabajo para la obra de la edificación de la iglesia, de la edificación del cuerpo de Cristo, en el trabajo espiritual. Porque cuántos de nosotros, ¿verdad?, a veces nos sentimos cargados, fastidiados por el trabajo que tenemos en el cuerpo de Cristo. Tal vez eres un músico que eres tal vez el único que tocas la trompeta, y tú quisieras tener hasta vacaciones y tú estás fastidiado porque llevas años tocando la trompeta y te gustaría, ¿verdad?, que otro tomara tu lugar para poder descansar, sentarte y disfrutar de un culto. Para eso es esta fuerza, para que no te fatigues, no te fastidies, no te desgastes para trabajar en el Señor, sino que trabajes con gusto,
con placer. Esta fuerza es la que te ayuda a resistir todas esas situaciones. La cuarta, amados, fuerza es la fuerza de vigor. Esa la podemos ver en Génesis 49, versículo 3. Esta fuerza, amados, es de vigor, es para engendrar hijos. El engendramiento, amados. Vemos que en la palabra dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Y vemos que la mujer no engendra, sino la mujer da luz, gesta dentro de sí, no engendra. Pero lo que habla allí es que ella engendre hijos espirituales. Y como un hombre y una mujer, ¿cómo pueden engendrar hijos espirituales? Sino con la palabra de Dios, sembrando la buena semilla, sembrando la semilla de la palabra. Esto que los predicadores últimamente están haciendo, valiéndose de las tecnologías de este tiempo para sembrar la semilla, eso es engendrar, amados. Ese es el deseo de engendramiento. Ese es el deseo de un hombre con vigor, de un hombre y una mujer, de una mujer y un hombre que quieren engendrar hijos espirituales, sembrando la semilla espiritual, que es la palabra bendita del Señor. También, amados, ¿y por qué no? Si tal vez uno de nosotros, de los varones, ¿verdad?, no tiene, es el que tiene la debilidad o la falencia de no poder tener hijos físicos por X razón, ¿verdad? Pues déjame decirte que aún en eso el Señor te da ayuda. Porque si a Abraham, ya siendo casi un hombre muerto, Dios le dio la fuerza para engendrar a Isaac. Y no solamente Isaac, sino se volvió a casar y tuvo más hijos. Entonces, si él ya estaba por morir, amados, porque era un hombre de 100 años. Y hasta Sara decía, este viejito me va a dar placer. Ya que mi marido es un hombre viejo, pero el Señor te va a dar las fuerzas, aún para engendrar hijos físicos. Él te va a ayudar, en tus lomos te los va a bendecir. Pero bueno, seguimos con una fuerza, con la quinta fuerza, si no me equivoco, la fuerza varonil. Lo podemos ver en Jueces capítulo 14, versículo 11. Vemos que un Caleb le dice a Josué, ¿verdad?, que le dice que Moisés le había dado a Oreb, creo que a Hebrón se me hace, ese territorio, ¿verdad? Y él le dice a él que él lo quiere, que se lo dé, porque él se siente aún con fuerza. La fuerza que él tenía hace 40 años es la misma fuerza que él tenía hace 40 años. Y él fue y peleó y conquistó su promesa. Entonces, la fuerza varonil, amados, no es una fuerza que solamente le beneficia al hombre, ¿no, amados? Vemos que el hombre y la mujer son uno solo, porque vemos que el nombre mujer se le dice, ¿verdad?, más bien, en Génesis, cuando dice, esta será llamada varona, porque del varón fue sacada. Entonces, la fuerza varonil no es nada más para el hombre, sino para la mujer, porque no nada más se basa en sexo, sino se basa en esa fuerza varonil, esa fuerza de poder pelear por tus promesas. El Señor nos ha dado promesas, y las promesas más seguras son las que están escritas en la palabra, las más seguras, pero también no hay que menospreciar las profecías. Y si el Señor te prometió, ¿verdad?, que Él te va a dar una casa, que te va a dar tu propio negocio, que todo lo que tú le has pedido, Él te lo va a dar, déjame decirte que así va a ser. Y Él te va a dar la fuerza para que tú también pongas de tu parte. Que cuando el Señor te dé la promesa, te la cumpla, ahora sí, vete con esa fuerza que tú tienes y lucha, pelea por las cosas que verdaderamente deseas. Yo te puse aquí todo, ahora échale ganas. Así el Señor va a ser. Así el Señor
te va a dar esa fuerza varonil para que te empoderes ante las circunstancias que tú tienes enfrente, que te están obstaculizando, ¿verdad? Te va a quitar el temor, te va a quitar el miedo y vas a pelear por tus promesas. Bueno, sigamos. La sexta fuerza es la fuerza en la comida. Lo podemos ver en Primera de Reyes 19:8. Dios nos da fuerza mediante su palabra. Entonces, porque vemos, ¿verdad?, que Elías estaba deprimido, estaba cansado, amados. Y llega un ángel y le da una comida celestial, una comida espiritual. Y cuando la comió, dice que se levantó y corrió durante 40 días y 40 noches seguidas, amados, sin parar. Y si eso hizo en una comida, amados, ¿qué no va a ser la palabra de Dios en nuestras vidas cuando nosotros nos la comamos? Si aún el Señor Jesucristo dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Está hablando de la Santa Cena. Entonces, cuando uno toma la Santa Cena, uno está recibiendo fuerza. La fuerza de la comida, que te va a dar esa energía, esos nutrientes de poder pelear, de poder correr sin cansarte, de poder lograr cosas que humanamente no vas a poder hacer. Pero el Señor, si comes, si te alimentas de su palabra, Él te va a dar la fuerza para vencer. Por eso ese dicho, ¿verdad?, es verdaderamente cierto. Eres lo que comes. Y entonces, si comes palabra de Dios, entonces, ¿qué no eres, verdad? ¿Qué no eres? Eres, ¿verdad? Eres como Dios. Pero bueno, es demasiado, ¿verdad? Pero si comes palabra de Dios, vas a tener palabra de Dios. Vas a ser palabra de Dios. Porque eres lo que comes. Pero bueno, sigamos en la última fuerza. Fuerza de la voz. Amados, vemos en Isaías 40, versículo 9, que el Señor le dice a Israel, ¿verdad? O nos dice más bien: alza tu voz en cuello y proclama el evangelio, porque el rey ya viene, le va a dar su galardón a cada quien, ¿verdad?, conforme a su justicia y conforme a su obra. Y entonces el Señor nos pide que nosotros alcemos con fuerza nuestra voz. Pero entonces, ¿cómo nuestra voz va a tomar fuerza? A través de escuchar la voz del Señor. Porque vemos en el Salmo 29 una tremenda enseñanza que nos da el salmista, que dice que la voz del Señor es poderosa. Rompe los cetros, hace temblar la tierra, y tantas maravillosas cosas que se habla de la voz del Señor allí, amados. Entonces, pero dice, la voz del Señor es poderosa. Entonces quiere decir que la voz del Señor, cuando tú la escuchas, eso te provoca una fuerza que afecta en tu voz. Y te va a dar la fuerza para que prediques el evangelio, para que digas solamente cosas buenas, para que tú seas la voz, el portavoz del Señor. Recibe fuerzas en tu voz, para que no calles, para que no te avergüences, para que sigas adorando y sirviéndole al Señor. Y miren, ya para culminar, amados, el propósito del Señor, del deseo de su corazón, que nosotros nos fortalecemos en Él, es para resistir al diablo y todas sus insidias. Eso lo podemos ver, ¿verdad?, en Efesios. No apunté aquí el versículo, pero creo que está en el capítulo 5, el versículo 6, en donde dice que nos fortalecemos en el poder de su fuerza para resistir al diablo, ¿verdad?, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes ante las acechanzas e insidias del diablo. Entonces, amados, el Señor es el propósito, ¿verdad?, de darnos estas 7 fuerzas, y todavía las que están más allá, escondidas, no escondidas, sino ahí están en la palabra, que después el Señor nos dará la revelación para hablarlas. Pero el Señor nos da su fuerza
para resistir. Y amados, la fuerza del Señor es como una base. Cuando tú recibes la fuerza del Señor, tú recibes como el Señor te pone como una base, como una pista de aterrizaje, en donde la paz del Señor llega y empieza a descender ahí. Para eso es la fuerza, amados, para que tú tengas una base sólida en tu vida, una seguridad, una confianza, una fe fuerte, en donde la paz del Señor pueda descender. Por eso lo podemos ver en el Salmo 29, versículo 11, amados, que el Señor nos quiere dar su fuerza para de esa manera nosotros tener paz. Y amados, si tú te has sentido cansado, si tú te has sentido fatigado por la obra en el trabajo, en la obra de Dios, ¿verdad? O por algún trabajo físico que tú estás haciendo para la obra de Dios. Porque también hay trabajos físicos, ¿verdad? Que se hacen para la obra de Dios, como el levantar templos, como limpiar, como cuidar carros, como limpiar baños, como enseñar y cuidar niños. O sea, hay tantas cosas físicas que se pueden hacer para el Señor, como también trabajar, ¿verdad? Porque dice que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Como si en nuestros trabajos físicos, como si le trabajáramos a Dios. Entonces eso quiere decir que todo lo que nosotros tenemos que hacer, el Señor, tenemos que tener la fuerza del Señor. No hay para dónde. Pero entonces, ¿verdad? Como les dije, si nosotros nos sentimos cansados, fatigados, fastidiados, recordemos que en la palabra dice que aún los jóvenes se cansan, aún los hombres fuertes se fastidian. Pero amados, en Isaías 40, versículo 28, versículo 31, para terminar, nos habla, ¿verdad? Que allí, que nosotros, bueno, que los jóvenes se cansan, que los mancebos se fatigan, pero los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas. El esperar al Señor, amados, es la forma más efectiva para renovar nuestras fuerzas. Si ahorita en todo este video, ¿verdad? He hablado de las fuerzas, pero no he dicho cómo obtener las fuerzas. Aquí es la manera de cómo obtenerlas, esperando al Señor. Esa es la verdadera fuerza que el Señor nos da, para poder esperarlo y tener la paz del Señor, y tener aquella fe y aquella esperanza de que Él regrese por nosotros. Por eso necesitamos esa fuerza, ¿verdad? Para resistir. Por eso dice allí, los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas. Les saldrán alas como de águila para remontar. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amado, tal vez tú antes solamente caminabas y ahora estás gateando, ¿verdad? O ya estabas corriendo y de repente muchas circunstancias en tu vida empezaron a cambiar y ahora estás empezando a descender, o tal vez estabas volando y de repente caíste. Pero déjame decirte que el Señor te va a dar de sus fuerzas, te la va a renovar y vas a seguir adelante. En el nombre de Jesús yo te bendigo, amado. Hay muchas más palabras, hay muchas más cosas que quisiera contarles, ¿verdad? Pero me las voy a guardar para otros videos. Que el Señor me los bendiga, que el Señor los prospere y que en el nombre de Jesús renueve sus fuerzas. Renueva las fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús de mis hermanos. Gracias, bendiciones. Amén.